7 de mayo de 1915. El sol brilla sobre las aguas calmas del mar Céltico, y a bordo del RMS Lusitania, el clima es de celebración. El gigante está a solo unas millas de su destino final en Liverpool. Hombres de negocios fuman sus puros en la cubierta de primera clase, mientras los niños juegan en los pasillos de un navío que prometía ser el más seguro y rápido del mundo. El capitán William Turner observa el horizonte con una mezcla de orgullo y cautela. Sabe que esas aguas son peligrosas, pero confía en la velocidad imbatible de su embarcación. Pero lo que los pasajeros y la tripulación no saben es que el barco no solo navega por el océano, sino por una zona de muerte monitoreada milimétricamente por potencias que juegan un ajedrez global, donde la vida humana es solo una pieza sacrificable. De repente el grito de un vigía corta el aire advirtiendo sobre un rastro de espuma blanca que viene por estribor. Es un torpedo. El impacto es seco y metálico, haciendo que el gigante de 30.000 toneladas se estremezca como si hubiera sido golpeado por un martillo colosal. Pero lo que sucede 3 segundos después es lo que desafía la ingeniería naval e influye en el curso de la historia humana para siempre. Una segunda explosión, proveniente de las profundidades del barco, crea una columna de fuego y metralla que sube más alto que los mástiles principales, lanzando escombros a cientos de metros de distancia. El Lusitania comienza a escorar violentamente a la derecha en un ángulo tan agudo que imposibilita el lanzamiento de la mayoría de los botes salvavidas. No hubo tiempo para un pánico organizado, solo el caos absoluto de cuerpos lanzados al mar gélido y personas atrapadas en los ascensores que dejaron de funcionar instantáneamente. En solo 18 minutos, el mayor símbolo de la opulencia británica se convertiría en una carcasa de hierro retorcido en el fondo del océano, llevándose consigo a 1.198 almas. Secretos que el gobierno británico juró proteger fueron enterrados junto con las víctimas, guardados por un silencio oficial que duraría décadas. Hoy vamos a abrir el manifiesto de carga oculto y entender por qué el Lusitania fue, en realidad, la primera gran operación de sacrificio deliberado de la era moderna. Para entender el crimen, necesitamos mirar a los arquitectos que operaban en las salas oscuras del almirantazgo británico en Londres. Winston Churchill, en aquel entonces el joven y ambicioso primer lord, tenía un problema insoluble en sus manos. Gran Bretaña estaba siendo asfixiada por la guerra submarina alemana y las reservas de comida, combustible y munición llegaban a niveles críticos. La única salvación real para el imperio era forzar la entrada de los Estados Unidos en el conflicto europeo. Pero el presidente Woodrow Wilson mantenía una neutralidad rígida, apoyado por una opinión pública estadounidense que no quería ver a sus hijos muriendo en suelo extranjero por disputas imperiales. Churchill sabía que solo un evento traumático de proporciones épicas podría cambiar esa mentalidad de aislamiento. En cartas confidenciales escritas meses antes del desastre, mencionaba la importancia de atraer barcos neutrales a las costas británicas con la esperanza de involucrar a los Estados Unidos en un incidente directo con Alemania. El Lusitania era el objetivo perfecto para esta maniobra de bandera falsa por omisión. Era un crucero mercante armado por contrato, capaz de navegar a 25 nudos, lo que lo hacía técnicamente inmune a cualquier submarino de la época. Sin embargo, en su último viaje, órdenes extrañas y contradictorias fueron enviadas al mando del barco. El capitán William Turner fue instruido a reducir la velocidad para ahorrar carbón, lo que fue una decisión fatal. También recibió órdenes de navegar en línea recta, ignorando los protocolos estándar de zigzag, que eran la única defensa contra torpedos. Más que eso, la escolta militar compuesta por el crucero Juno fue retirada de última hora por órdenes directas de Londres, dejando al Lusitania completamente solo en aguas que el almirantazgo sabía que estaban infestadas de lobos hambrientos. Mientras el Lusitania cruzaba el Atlántico, una unidad ultrasecreta de inteligencia llamada Room 40 monitoreaba cada transmisión de radio de la Marina alemana. Poseían los libros de códigos secretos capturados de un crucero enemigo meses antes, y por ello, sabían exactamente dónde estaba posicionado el submarino U-20, comandado por el capitán Walter Schwieger. Sabían que Schwieger estaba cazando en esa zona específica de la costa irlandesa y que le quedaba poco combustible y pocos torpedos. La Room 40 informó al alto mando que el peligro para el Lusitania era inminente y crítico,
pero no se envió ningún mensaje de advertencia directa o coordenadas de desvío al capitán Turner. El silencio de la inteligencia británica fue la sentencia de muerte escrita en papel oficial. Londres no quería evitar el ataque. Londres necesitaba que el ataque ocurriera para crear al mártir necesario para su causa. Pero el misterio se vuelve aún más sombrío cuando miramos lo que estaba escondido en las bodegas. Bajo el falso etiquetado de queso, carnes de cerdo y productos de consumo, estaban guardados 4 millones de cartuchos de munición Remington calibre .303 y cientos de cajas de proyectiles de artillería pesada. Además, el barco cargaba toneladas de fulminato de mercurio y polvo de aluminio, sustancias altamente explosivas e inestables. El Lusitania era técnicamente una bomba de tiempo flotante, disfrazada de barco de pasajeros. El gobierno de los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Wilson, fue cómplice al permitir que tal carga fuera embarcada en un puerto civil, violando todas las leyes internacionales de neutralidad y seguridad. El secretario de Estado estadounidense, William Jennings Bryan, llegó a renunciar a su cargo en un acto de desesperación y protesta contra esta política de riesgo deliberado, afirmando abiertamente que el gobierno estaba usando a sus propios ciudadanos como escudos humanos para contrabandear armas de destrucción masiva. El testimonio del capitán alemán Schwieger, en su diario de guerra de a bordo, es una de las pruebas más contundentes de esta conspiración. Relató que, tras el disparo de un solo torpedo, ocurrió una explosión secundaria de violencia inaudita y desproporcionada, haciendo que el barco se partiera por dentro y fuera tragado por el mar en un tiempo récord. Esta segunda explosión es la anomalía que el gobierno británico intentó esconder durante un siglo, mediante mentiras técnicas e intimidación de testigos. Las calderas de vapor de un barco de ese tamaño no explotan con esa fuerza, y el carbón en los búnkeres no tendría energía suficiente para abrir un agujero de tal magnitud en la estructura de acero. Fueron las municiones ilegales y el fulminato de mercurio los que detonaron en una reacción en cadena, transformando el orgullo de la línea Cunard en una trampa mortal de fuego y metal. Los sobrevivientes que lograron escapar relataron el olor insoportable a pólvora, humo amarillo y productos químicos saturando el aire, mientras luchaban por no ser succionados por el remolino del naufragio. Décadas después, expediciones de buceo de alta tecnología encontraron el casco con placas de acero dobladas hacia afuera, probando sin ninguna duda que la fuerza destructiva principal vino desde dentro de las bodegas de carga hacia el exterior. El gobierno británico intentó destruir estas evidencias físicas de forma agresiva durante la década de los 50, lanzando cargas de profundidad pesadas sobre los restos del naufragio, alegando que eran ejercicios de rutina de la Marina. En realidad, estaban intentando aplastar la prueba documental de que el Lusitania cargaba armas prohibidas y que la explosión que mató a los pasajeros fue causada por su propia carga contrabandeada. Tras la tragedia, la máquina de propaganda entró en acción para transformar el desastre en un arma política. La investigación oficial presidida por Lord Mersey fue montada como una pieza de teatro, donde el objetivo era destruir la reputación del capitán Turner y convertirlo en el único culpable de la pérdida del barco. Querían pintarlo como un oficial negligente e incompetente para proteger los nombres de Churchill y de otros peces gordos del almirantazgo que orquestaron el incidente. Pero Lord Mersey era un hombre de integridad rara, y durante las audiencias tuvo acceso a documentos secretos que mostraban la omisión de socorro deliberada y la falta de avisos de seguridad. Vio que el gobierno estaba mintiendo descaradamente sobre la presencia de submarinos en el área. En un acto de valentía, Mersey absolvió al capitán Turner de todas las acusaciones y renunció a su cargo de juez poco después, describiendo públicamente el caso del Lusitania como un negocio sucio y rechazando terminantemente cualquier pago por sus servicios en aquel tribunal. Sabía que la sangre de esas 1000 personas estaba en las manos de la élite política que buscaba la guerra a cualquier precio para mantener el poder imperial. El hundimiento sirvió perfectamente a su propósito macroeconómico y militar. La indignación en los Estados Unidos fue inmediata, y aunque la entrada oficial en la guerra demoró algo más de tiempo, la semilla de la intervención necesaria fue plantada con éxito en aquella tarde sangrienta en la costa de Irlanda. Las historias de los sobrevivientes también fueron marcadas por el silencio forzado. Muchos relataron haber sido visitados por agentes del gobierno e instruidos para no mencionar la segunda explosión o el ruido de municiones detonando.
Aquellos que insistieron en la verdad fueron ridiculizados o ignorados por la prensa de la época, que ya estaba bajo una rígida censura de guerra. El destino de Lusitania muestra cómo la información es manipulada para crear realidades paralelas donde los villanos y héroes se intercambian según la necesidad del Estado. Hoy el Lusitania descansa a 90 metros de profundidad, un monumento silencioso y corroído a la manipulación geopolítica y a la frialdad del mando militar. Esas 1.198.000 vidas fueron el precio calculado y pagado por un lugar en la mesa de los vencedores del siglo XX. El archivo del Lusitania nos enseña que en la guerra, la verdad es siempre la primera en ser sacrificada en el altar de la estrategia a largo plazo. La historia oficial intenta convencernos de que fue un acto aislado de crueldad alemana, pero las evidencias técnicas y los documentos desclasificados apuntan a una complicidad británica y estadounidense que es difícil de ignorar. Este caso no es solo un registro histórico de un naufragio, sino una alerta sobre cómo eventos de gran escala pueden ser fabricados o permitidos para dirigir el destino de naciones enteras. El Lusitania fue el prototipo para muchas otras operaciones que vendrían después, donde el miedo y el impacto fueron usados para obtener el consentimiento de la población para guerras que de otra forma serían inaceptables. Queda la pregunta para todos nosotros que buscamos la verdad tras las cortinas de hierro de la historia oficial. ¿Cuántos otros barcos fueron dejados sin escolta? ¿Y cuántas otras cargas explosivas están navegando ahora mismo bajo nombres de productos inocentes? El poder no tiene moralidad, solo tiene objetivos y cronogramas que cumplir. Para quien detenta las riendas del mundo, el sacrificio de muchos es visto solo como un detalle estadístico necesario en el camino hacia la hegemonía total. El archivo del Lusitania permanece como un recordatorio gélido y eterno de que el verdadero enemigo no siempre es aquel que aprieta el gatillo o dispara el torpedo, sino aquel que te coloca deliberadamente en la línea de fuego y retira tu única oportunidad de protección en nombre de un bien mayor que nunca te incluye a ti. La tragedia del Lusitania fue el fin de una era de inocencia en el mar y el inicio de la era de la guerra total, donde los civiles se convirtieron en objetivos legítimos en la lógica del desgaste. Mientras los restos continúan descomponiéndose en el fondo del Atlántico, la lección que queda es que debemos cuestionar cada narrativa oficial que surge tras un desastre conveniente. El mar guarda los secretos del metal retorcido, pero nuestra mente debe guardar la capacidad de unir los puntos entre el beneficio de las fábricas de armas y las decisiones tomadas en despachos alfombrados, lejos del sonido de las olas y del grito de los inocentes. El archivo del RMS Lusitania está ahora ante usted. Analice las pruebas, observe los silencios y decida por sí mismo quién hundió realmente aquel barco y por qué la verdad sigue siendo considerada tan peligrosa hoy como lo era en 1915.